Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos, boas tardes. La verdad es que hay momentos de satisfacción cuando se dirige una casa como la Casa de Galicia, como es mi caso. Ya saben que la Casa de Galicia es el escenario de Galicia Matriz. Digamos, quiere ser el eco un poco de Galicia, de la cultura, de la economía, de la política. Aquí hay debates de todo tipo. Pero hoy es un escenario esencialmente y sustantivamente cultural. Porque siempre yo le digo a Manuel Moleiro, al editor, siempre digo, oye, mira, todos los años por lo menos una cita contigo, porque es una cita con la cultura. Él sí que es, aquí decía que queríamos ser un poco el eco de la cultura de Galicia y Madrid, y esto es eso, porque Manuel Moleiro es de un pueblo de la Galicia profunda, que yo conozco muy bien, de Cea. Algunos a lo mejor se conoce por su apellido, el pan de Cea. El pan es el elemento sustantivo de Cea. Entonces, él es el eco, el facsímil, el sonido de toda la cultura de siglos, con sus casi originales, que otras veces eran hechos para príncipes, para reyes, para nobles, copiados por monjes sabios y pacientes, o con una sabiduría que tenía paciencia, la paciencia de la sabiduría, que es algo lento, largo y secular. Y él ha reproducido libros cuyos originales están pues, en la Biblioteca Nacional, en el British Library, Biblioteca Nacional de France, Biblioteca Nacional de Rusia, Metropolitan Museo de Nueva York y otras grandes bibliotecas, porque él es un ojeador, porque va por todas las bibliotecas del mundo y allí donde ve un original que puede ser interesante, voy a utilizar un verbo acribillado, lo facsimila, lo hace casi igual, para que nosotros tengamos el placer que tuvieron los viejos príncipes. Y después hoy nos va a hablar de un tema, así que me parece a mí fascinante, que los códices iluminados, un viaje a los escritoria medievales. Es a cargo de Fray Miguel Vivancos, monje de Santo Domingo de Silos. Desde luego, un monje se supone que habla con la sabiduría que tiene el color de la eternidad, la sabiduría de siglos, porque gracias a los monjes, y en concreto a los monjes de benedictinos, pues la ciencia, la cultura, que llamamos cultura de Occidente, que comenzó en Grecia, se fue salvando. Y ahora yo lo que quiero, porque mi introducción es solo darles la bienvenida a este escenario, y ahora le paso la palabra a Manuel Moleiro, editor. Le paso la palabra. Ay, perdón. Muchísimas gracias, señores. Buenas noches, buenas tardes. Gracias a todos por honrarnos con su presencia. Para mí es siempre muy agradable estar aquí en Madrid, y si además de estar en Madrid estamos un poco en nuestra casa, pues mejor que mejor, ¿no? Antes que nada, quisiera expresarle mi sincero agradecimiento a don Alfonso Palomares por sus palabras y por su acogida,
a veces es, o se está volviendo hasta cierto punto la acogida complicada en algunas partes del país por diversas circunstancias que no vienen al caso. Y aquí la acogida, en todo caso, siempre es extraordinaria. Quiero darle las gracias también al padre Miguel Vivancos, porque les hablará a ustedes, les llevará hasta los escritorios de la Edad Media, y nadie mejor para hacerlo que él, porque es monje, nació en Melilla en el año 1958, ingresó en Silos en el año 77, es licenciado en Teología por la Universidad de Burgos y luego doctorado en Historia por la Universidad de Valladolid. Terminó allí un trabajo sobre las glosas de los manuscritos visigóticos de Silos en el año 1994, ¿no? Es autor de varios libros sobre fondos documentales, los fondos de Silos, la mayoría de ellos desperdigados por medio mundo, pero algún otro manuscrito ha regresado, gracias a Dios, a Silos. Es autor también de varios trabajos sobre la figura de Beato de Liébana. Es una persona que escribe muy bien sobre Beato de Liébana. Sobre el Beato se ha escrito muchísimo, pero yo pienso que ¿quién puede mejor entender a un beato, a un monje, que otro monje? Entonces él llega a veces a esos puntos difíciles de llegar para los estudiosos o para personas que lo miran solamente como estudioso. Él lo mira como estudioso y además los mira como monje, y siempre llega a esos rincones difíciles de llegar. Concretamente, para Moleiro hizo un texto para el Apocalipsis de Juan y Beato, que era un libro de arte que publicamos en el año 1995. Tuvo versiones en castellano, en francés, en japonés y en italiano. Contaba con autores eminentes. Aparte del padre Vivanco, estaba un obispo aquí de Madrid muy famoso, que era el obispo de Vallecas, Iniesta. Y era Iniesta, ¿verdad? Sí. Estaba también Joaquín Yarza para comentar la parte de las miniaturas, y estaba también una persona de la zona de Liébana, González de Chegaray, para hablar del territorio en el cual se había movido el monje. En fin, que era un libro muy, muy bien documentado. Incluso, ya digo, lo vendimos en japonés y en italiano. El padre Miguel escribió también un texto para el Beato de San Andrés de Arroyo. Este códice se publicó en el año 98 y también tuvo una versión en castellano en los estudios y también una versión en japonés. No sé por qué, pero a los japoneses les gusta mucho el tema de los beatos. En las exposiciones resulta curioso, cuando se hace una exposición en Europa, como la cultura aquí es más igual, hay muy pocas diferencias entre cosas que se ven en Madrid o cosas que se ven en Francia o cosas que se ven en Praga. Pero, sin embargo, las diferencias son espantosas, son totalmente irreconocibles cuando uno está en Japón. Y uno debiera pensar, bueno, ¿cómo a un japonés le pueden interesar estas cosas? La verdad es que en exposiciones que nosotros hemos hecho allí, yo siempre he focalizado más la atención hacia manuscritos del siglo XV, siglo XVI, la cartografía que la hacía para ellos más próximo. Sin embargo, se focalizaban, al final la gente donde más estaba mirando era en los beatos. Trabajó también un estudio codicológico del Beato de Santo Domingo de Silos. Nadie más podía hacerlo que él. Y es coautor de la transcripción y de la traducción del texto en latín de la Biblia de San Luis, del ejemplar que se conserva en Toledo. Trabaja en el Comité Internacional para la Publicación de los Códices Visigóticos y ha sido prior del monasterio de Santo Domingo de Silos durante el año del 2000 al 2003 y también ha sido archivero y bibliotecario. Actualmente reside aquí con ustedes en Madrid y colabora en la redacción del Diccionario Biográfico de Españoles de la Real Academia de Historia. Yo les he citado solamente algunos de los trabajos que ha hecho con nosotros para no dispersar y no hacer
digamos, la disertación demasiado extensa. En la exposición que ustedes podrán ver arriba, tienen 20 obras, 20 tesoros bibliográficos que si tratáramos de buscar algo en común, lo más común de todos es que se trata realmente de obras extraordinarias catalogadas como tales, y de no haber sido catalogadas así ya nosotros tampoco las hubiéramos hecho, porque nunca hacemos nada que no esté catalogado y reconocido en todos los lados como un tesoro bibliográfico. El paseo que, bueno, ya anteriormente don Alfonso comentaba que tienen ustedes obras del Metropolitan de Nueva York, de la Morgan, de la Huntington, de la Getty, de la Biblioteca Nacional de Rusia, de la British Library, de la Biblioteca de Francia, Biblioteca Casanatense, de la Fundación Gulbenkian. En fin, hay un elenco muy extenso. ¿Por qué tan diverso para tan pocas obras? Porque hay cogida lo mejor de lo mejor en cada uno de los sitios. Entonces se ha tomado lo mejor que había en Rusia, lo mejor que estaba en el Metropolitan, lo mejor que estaba en la Morgan y lo mejor que estaba en la Fundación Gulbenkian o cualquier otro. Las obras que tienen ustedes arriba también, de hecho, son clones del original. Nosotros cuando reproducimos un manuscrito no nos limitamos a reproducir el interior. Al decirle el interior, puedo decir las imágenes con toda su belleza y con el oro, la plata o los defectos que puedan tener, que le pueda haber ocasionado el paso del tiempo. Lo reproducimos íntegro, reproducimos también las cubiertas, son exactamente iguales y son de los mismos materiales. Esto es pergamino, que las personas que lo tengan, con el paso del tiempo verán que va envejeciendo, va cambiando ligeramente de color, igual que nosotros cambiamos de color, ¿no? Los cantos están envejecidos también, el cosido y los nervios son exactamente los mismos del original, y este manuscrito, por ejemplo, que es el Apocalipsis 13:13, que se pintó en el norte de Francia en torno al año 1313, por eso recibe el nombre de 13:13, es el Apocalipsis que tiene el ciclo iconográfico más amplio de todos los que se conservan, y es además un Apocalipsis curioso, porque recoge la tradición inglesa, recoge también imágenes que podían atribuirse al libro Floridus, y lo que es más inusual es que recoge varias imágenes que única y exclusivamente aparecen en los Beatos de Liébana, es decir, que por alguna forma ha habido alguna conexión, ha habido alguna relación que les ha incitado a incluir, por ejemplo, los 12 apóstoles en el Templo de Jerusalén, o también el río de la vida. No voy a comentarles detalle por detalle de lo que hay arriba, porque se haría muy largo. Tienen ustedes una sección espléndida de cartografía, por ejemplo, con el Atlas Miller, con el Atlas de Diego Omen, y quizás puedan ver también imágenes del Atlas Valar. El Atlas Valar es un atlas que se pintó en Francia en el 1540, pero que recoge por primera vez cartografía portuguesa, que demuestra que los portugueses habían estado allí ya en el año 1522. Tienen los 4 beatos quizás más importantes de todos los que han sobrevivido al paso del tiempo. Está desde el Beato de Gerona, que es el más antiguo, del año 970. Tiene para nosotros, estando en la Casa de Galicia, un dato muy importante, que tiene la primera imagen, el primer retrato, o el retrato más antiguo que se conserva de Santiago Apóstol. Tiene también la primera cita que hay en un mapa a Galicia, y tiene también la primera cita que hay al apóstol en lo que sería la zona de Santiago para la cartografía de entonces, ¿no? Es un
beato además curioso porque fue hecho por una mujer. Y luego tienen un elenco muy amplio. Posiblemente les puedan enseñar imágenes también del breviario de Isabel la Católica. Es el breviario más importante que se pintó en Europa. Desgraciadamente abandonó Madrid con las tropas de Napoleón. No es un asunto seguro, pero todo indica que ese ejemplar estaba en el Escorial, desapareció durante 3 siglos y luego se vendió y está perfectamente conservado en la Biblioteca de Londres. Hace mucho tiempo que había muchísimos editores españoles que han intentado hacer una réplica, hacer un facsímil de ese ejemplar. La Biblioteca de Londres ha venido denegando siempre esos permisos, pero hace unos años se puso en contacto con nosotros pidiéndonos si podíamos acometer ese trabajo. La verdad es que me hacía mucha ilusión hacerlo, porque es uno de los códices más significativos de la historia de la bibliografía europea. Pero por otro lado, me daba mucho miedo hacerlo, porque tiene 1046 páginas. Es inmenso, es una obra pintada con motivo del acuerdo de la boda de sus 2 hijos, de Juan y de Juana, posteriormente Juana la Loca, con los hijos de Maximiliano. Y fue algo fastuoso, es algo fastuoso en todos los sentidos, por la cantidad de los pintores, por los medios que emplearon, que eran los medios de la familia más poderosa de Europa en aquellos momentos, y estuve unos años pensándolo, unos años diciendo que sí, diciendo que no, diciendo que sí, diciendo que no. Otro de un día me pillaron despistado y al final optamos a que sí. No les quito más su tiempo y el padre Miguel les hablará de los escritoria medievales. Muchas gracias. Buenas tardes y muchísimas gracias a ustedes por su presencia y a las 2 personas que consideraba amigos, pero claro, después de lo que dicen de uno, lo ponen en un compromiso, porque siempre te ponen tan bien que luego al final saldrán ustedes sin duda decepcionados, pero uno intentará hacerlo lo mejor que pueda y hacer este pequeño viaje, esta pequeña excursión por los scriptoria medievales, que en este sitio, donde me encuentro muy a gusto y donde ya he estado en alguna otra ocasión, quisiera convertir en un homenaje también a un obispo gallego y auxiliar de Madrid, don Eugenio Romero Pose, recientemente fallecido, y además de obispo y de un gran historiador y editor crítico de la obra de Beato de Liébana, una excelente persona. Para empezar un viaje por el mundo medieval de los escritorios de la Edad Media, nos tendríamos que remontar antes hacia atrás, porque en un primer momento en la Edad Media uno piensa en claustros como el del monasterio de Santo Domingo de Silos, de finales del siglo XI y primera mitad del XII, una obra auténticamente extraordinaria dentro del ámbito del románico. Pero antes que esto, antes de una comunidad con los medios que podía tener Silos en este momento, anteriormente Cluny, Sengal, los grandes monasterios, Montecassino, Bobbio, en fin, se podrían decir muchos de ellos, hay que remontarse al mundo romano, que es la base de nuestra cultura. ¿Sí? Nuestra cultura actual tiene 2 pilares fundamentales: el mundo judeo-cristiano, el mundo greco-romano. Y todo nos viene a través de Roma. En Roma están las raíces de lo que hoy somos. Y en la Edad Media esto se veía con muchísima mayor claridad. De alguna forma, la Edad Media es un intento por recuperar todo aquello que Roma había sido y que se había perdido por la fuerza de la historia, las invasiones bárbaras, que por supuesto dan lugar a una nueva civilización, a una nueva riqueza, pero que sigue añorando esa base romana. De tal manera que cuando Brunelleschi, a finales del siglo XV, termine la gran bóveda de la Catedral de Florencia, en definitiva no ha hecho otra cosa que recuperar lo que
1500 años antes habían hecho los romanos con el Panteón, y que desde los tiempos de Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto en Constantinopla no se había podido volver a realizar. El mundo romano es también un mundo de la cultura escrita. Desgraciadamente, los siglos que han pasado son muchos para que se nos conserven muchos testimonios de la época romana. Entre los pocos códices, uno ya del siglo V, es el famoso Virgilius Vaticanus, que se conserva en la Biblioteca Vaticana, donde vemos esta representación idealizada de Virgilio, vestido con la toga, y que de alguna manera nos puede remitir a ese mundo que yo no dudaría en calificar como un mundo editorial. Es decir, en Roma, cuando alguien escribía una obra y pretendía publicarla, palabra que pertenecía a su vocabulario, lo hace a través de talleres especializados. Evidentemente, estos talleres cuentan con una mano de obra esclava. Estamos en un mundo donde la esclavitud es una realidad, pero dentro del mundo de los esclavos hay esclavos, no es lo mismo el esclavo que trabaja en unas minas que el esclavo que es preceptor de los hijos de un noble en Roma o que trabaja en un taller especializado en la copia de manuscritos. Virgilio es muy posible que no escribiera una sola línea de su gran obra, la Eneida, las bucólicas, las geórgicas. Dicho esto sea en el sentido absolutamente literal del término. Generalmente un autor entonces dictaba. Hombre, uno se imagina a Virgilio sacando de tirón el arma, virunque, cano, troye, cuya boris, pero en fin, se corregiría, aquí quito, aquí pongo, y para eso utilizaba unas tablillas de cera donde fácilmente se puede escribir, borrar y volver a escribir, pero esto incluso lo puede hacer un esclavo, no el propio autor. Eso pasará luego a convertirse en un borrador ya más definitivo sobre el cual el autor también puede poner sus correcciones. Y si eso se decide editar, darlo a conocer al público, pasaría a ese mundo editorial que, claro, no podemos llamar imprenta porque la imprenta no se ha inventado, pero donde sí se sacan copias de libros. Hay muchos sistemas, pero generalmente uno de ellos, y quizás el más económico, es tener a varios esclavos especializados en la copia y uno dictando la obra. Esa obra se dicta y se va copiando. Consigues de esta forma que 20 o 30 personas, dependerá de la capacidad de ese taller, puedan sacar copias, por decirlo de alguna manera, en serie de una obra. En el mundo romano estamos en el momento en que chocan dos maneras diferentes, dos soportes distintos de escritura, entre el papiro y el pergamino. Y el papiro, que tiene su forma acostumbrada en rollo, y el pergamino, que pasará a determinar el formato de códice. Lo cual es bastante importante porque un rollo tiene una conservación mucho más limitada, y el papiro también, que la que tiene el pergamino y el formato códice. Aquí a Virgilio le vemos con un atril a su izquierda y a su derecha tiene un arca redonda que es para guardar precisamente los rollos, pueden guardarse de forma vertical esos rollos que estamos acostumbrados a ver y que los judíos, por ejemplo, han conservado para la copia de la Torá, de la ley que se sigue haciendo para el culto en forma de rollo. Pero concretamente el Virgilius Vaticanus del siglo V es ya un códice. Todo ese mundo se viene abajo a lo largo de un tiempo, el de la crisis final del Imperio Romano, las invasiones bárbaras, y el Estado deja de tener la capacidad para mantener muchos de estos talleres y la sociedad evidentemente sufre un gran retroceso a todos los niveles. El único lugar que va a quedar para posibilitar la copia de manuscritos van a ser los centros catedralicios y monásticos. Perdón. Pero esto solo podrá hacerse de una forma más bien limitada. No olvidemos que el cristianismo es una religión del libro, como lo será más tarde el Islam y como lo ha sido antes el judaísmo. Es decir, Dios habla a su pueblo a través de una palabra humana.
y esa palabra humana se pone por escrito. Por lo tanto, es fundamental en la religión cristiana la escritura y la alfabetización, por muy limitada que ésta sea. Es necesario que alguien sepa leer, sepa transmitir esos textos. Es necesario que alguien los copie, porque se utilizan no solo para una lectura privada, sino para una lectura pública, en la eclesía, en la comunidad, en la asamblea. Y eso requiere, porque los libros que se usan se deterioran. Y si se deterioran, hay que sustituirlos. Pero imaginen lo que supone una Biblia. O sea, una Biblia manuscrita sin iluminaciones y por lo tanto, pues con todo el espacio dedicado a la escritura, alguna que otra ornamentación, puede tener 3 volúmenes de un formato folio mayor. Con lo cual estamos hablando de un libro muy voluminoso. Si a eso tienen que añadir los libros que luego se compendiarán en lo que llamamos misal, los homiliarios, los leccionarios, los sacramentarios, los colectáneos, en fin, hay una diversidad enorme de libros, también que es prácticamente imposible que, salvo centros cultuales de un gran calibre, como una gran catedral, como pudo ser en algún tiempo la Catedral de Verona, por ejemplo, pues era muy difícil contar con todos los libros. De tal forma que muchísimos centros se limitaban a tener lo que llamaban los libelli, un folleto, en el cual había el ordinario de la misa y 4 cosas más, y que se podía transmitir y copiar con mucha mayor facilidad y utilizarlos reiteradamente. Es decir, los medios no dan para más. Si encima queremos transmitir las obras de los santos padres, que algunos de ellos por escribir ya les dio, o sea, los Moralia in Job de Gregorio Magno suelen ocupar un volumen tamaño folio de 600-700 folios de pergamino. No hablemos del de Civitate Dei de San Agustín, de los sermones de San Agustín, del de Trinitate, de las colaciones de Casiano, de las 40 homilías sobre Ezequiel, en fin, por citar las obras más señaladas. Evidentemente, todo esto supone un costo enorme, unas disponibilidades económicas, pero también la posibilidad de contar con modelos, de contar con gente que lo copie y con gente capacitada para leerlo. Entonces pensemos que solo subsidiariamente la Iglesia se encargó también de transmitir parte del inmenso legado de la antigüedad, entre ellos Virgilio, un autor bien querido por los padres y que en el fondo pues es, bueno, quien sepa un poquito de latín, pues Virgilio es al latín lo que Cervantes es al castellano. O sea, son estas cumbres, pero en fin, al lado de Virgilio están Horacio, está Tácito, está Suetonio, está, en fin, cantidad de poetas, de historiadores, de tratados de todo tipo, que han llegado a nosotros en una mínima parte, porque era imposible el transmitirlo todo. En ese ambiente es fácil comprender que la mayoría de los códices con esta utilidad inmediata sean códices sobrios en cuanto a su decoración. Yo el códice más antiguo que he tenido en mis manos fue en la Biblioteca Capitular de Colonia, en Alemania. Fue un códice de San Agustín, precisamente, y es un volumen de finales del siglo V, pequeñito, y es escritura, además, escritura continua. En esta época no hay separación entre palabras, y es todo el códice de arriba abajo. Es que no tiene, a lo que quiero recordar, no tiene apenas capitales que distingan un poco los párrafos. Hay que aprovechar el espacio lo más posible. No puede uno permitirse grandes fantasías. Es verdad que en casos concretos, en centros catedralicios o monásticos muy importantes o en la corte de algún monarca, puede dar lugar a alguna obra como el Pentateuco Ashburnham, pues de posible o dudoso, dejémoslo, origen español, con algunas iluminaciones más, pero no es lo habitual. Es decir, el mundo del códice de lujo, que Roma sí que conocía y conocía muy bien, va a quedar casi como una reliquia, sobre todo en esta primera parte de la Edad Media. Pero imaginen, frente al claustro que habíamos visto antes, de una magnitud y una belleza insuperables, imaginen, y perdonen que la calidad no sea muy buena, como ven, lo he pirateado de un libro y con el escáner uno no se maneja muy bien, entonces en el doblez. Esta es un dibujo de Gómez de las Heras para un trabajo de María Teresa López de Guereño,
sobre una visión ideal de un monasterio español que puede ser perfectamente del siglo X, incluso del siglo XI. Quien haya visto San Miguel de Escalada en León le recordará un poco la iglesia con su pórtico, una iglesita de 3 naves y su cabecera. La torre recuerda la famosa... Uy, esto ha sido demasiado listo. La torre recuerda la famosa torre de Tábara, del Scriptorium de Tábara, y un conjunto de edificaciones monasteriales, todo envuelto en un circuito que determina lo que son las tierras directas de explotación de los monjes. Entonces, es una cosa muy sencilla. E incluso este dibujo ya está hablando de una iglesia de una cierta calidad. Pero imagínense estos centros muy poco dotados y concretamente en el caso de España, que es donde ahora estamos situándonos, con una amenaza constante en una situación bélica bastante fuerte. La mayoría de estos monasterios a finales del siglo X van a ser destruidos por las razias de Almanzor. Tienen que volver a empezar desde cero. Entonces, a la hora de tener en las manos un códice de esta época, hemos de pensar que los centros donde fueron copiados no eran el gran monasterio de San Gal, no eran el gran monasterio de Montecassino, no eran monasterios como luego pudieron ser los Oñas a Millán de la Cogolla, no, eran centros en algún sentido muy, permitan la expresión, rudimentarios. La famosa miniatura de la Torre de Tábara, aquí se la presento en una reproducción del siglo XIII en el Beato de las Huelgas. El original es del Beato de Tábara, que está en el Archivo Histórico Nacional, pero se ve bastante peor. Pues vean, una torre sencilla donde se sube por escalera de mano, no es una escalera de obra, para tocar las campanas, y al lado tiene la sala del Scriptorium, donde está un monje recortando el pergamino, otro lo está pautando, y el otro pues ya está preparado para la escritura. Si localizo de nuevo la flechita, ahí tienen el que está preparando el pergamino, el que está pautando con una especie de compás y el que sobre el atril lo está dispuesto para escribir. O sea, son cosas bien sencillas, métodos muy simples, pero que sin embargo serán capaces de crear obras de una gran belleza. Ahí tenemos a uno de los más famosos escribas medievales, español, Vigila, monje de San Martín de Albelda, que escribió un voluminoso libro, una colección de concilios y digamos que es un tratado, es un corpus de derecho, pero también tiene el foro juzgo y otras piezas añadidas, escrito en el siglo X en el monasterio de San Martín de Albelda. Yo no creo que el monasterio de San Martín de Albelda fuera mucho más grande de lo que aparece en esa idealización que hemos visto antes. Pero el códice es absolutamente soberbio. Está en la biblioteca del Escorial, es un ejemplar que pesará tranquilamente los 20-22 kilos, porque es así y así. No hace mucho he estado yo trabajando sobre él y uno se sorprende de ver cómo pudieron encontrar, en primer lugar, todo el material, como ahora veremos, y en segundo lugar, la calidad de los escribas, el tiempo que dedicaron para esa obra soberbia, donde aquí sí la decoración es bastante abundante, incluso Vigila pues tiene un poco el prurito al final de presentarse de una manera bastante idealizada, sentado sobre un analogium o atril donde está el libro, y fíjense en el detalle curioso de los cuernos para guardar las tintas. Y también aquí vemos muy bien que lo que tiene él en la mano para escribir es un cálamo, es una caña cortada, convenientemente cortada. Solemos decir la pluma, estos escribas utilizaban la pluma, pero en esta época, y hasta mucho más tarde, no se utilizará la pluma de ave tal como estamos acostumbrados a ver en las películas. Cuando vean una película medieval escribiendo con pluma de ave, digan mentira. Pero bueno, en las películas y en las novelas se les permite casi todo. Pues a la hora de sentarse Vigila a escribir un libro, antes había que haber dado unos pasos previos muy importantes. En primer lugar,
hay que preparar el pergamino. Yo siempre digo, y una vez lo dije no sé dónde, y luego me lo sacaron como titular de una noticia de periódico, dice, sin ovejas no hay libros. Bueno, dicho así, pero es verdad. Habida cuenta que el pergamino es un material que se saca de la piel de una oveja o de una cabra, sin ovejas no hay libros. Con lo cual, para decidirse a escribir un códice, pues hagan ustedes, si el códice tiene 600 páginas, dividan entre 4, que es los folios que puede dar la piel de una oveja, y calculen el número de animales que se necesita para escribir un códice. Por lo tanto, estamos hablando aquí de evidentemente, de una sociedad, de una economía agropecuaria muy importante, pero con una gran importancia de los ganados. En la documentación, con frecuencia, nos aparecen los privilegios, donaciones reales relativas a la concesión de pastos a los monasterios. No pensemos solo en la utilidad inmediata, en fin, de la carne, la leche, la lana para vestirse, sino también, y yo creo que sobre todo, en la importancia que supone tener pieles para poder escribir, para poder transmitir la palabra de Dios en los libros cultuales, la palabra de la Iglesia o la palabra de la cultura en general. Es verdad que con el paso del tiempo, determinados grupos, entre ellos los judíos, se dedicarán a la práctica se especializarán de alguna forma en la confección del pergamino. Pero en estos monasterios tan pequeños y de una época alto medieval suele ser algo de lo cual el monasterio se autoabastece. Él mismo lo prepara. Tenemos una receta del siglo VII que nos dice, la receta es muy simple, con esto no se puede, no vale, pero en fin, sirve, dice, mete las pieles en cal y déjalas ahí 3 días. Luego, extiéndelas en una artesa con agua y ráspalas con una navaja por ambas partes, dejándolas secar. Luego, córtalas en piezas y las puedes colorear. Bueno, pues esto es como pretender hacer una receta de Arguiñano con lo que nos dice en la tele. No sale. Hace falta más información. Pero básicamente sí que ha dicho todos los pasos. Yo siempre digo que lo primero que hay que hacer, mátese la oveja, desóllese en condiciones. Ya empezamos con la primera dificultad. No es fácil desollar un animal. Yo puedo decir que yo lo he hecho. Un poco por afición, un poco por saber también, bueno, un poco por necesidad. A veces en el monasterio pues tienes una oveja, hay que matarla, pues algún monje la tiene que matar. Bueno, pues eso me ha tocado a mí muchos años. Y luego desollarla. A mí me enseñó un señor del pueblo muy mayor que estaba harto de hacerlo y tiene su técnica, ¿eh? Tiene su técnica el desollar bien un animal, porque a la primera que te vayas rompes la piel. Y claro, luego eso se va a notar. Se va a notar en el manuscrito y tendremos un manuscrito con unos agujeros así por haber aprovechado las partes extremas de la piel o por haberlo desollado mal. Pero claro, una vez desollado, metida en cal, para que vaya quitando toda la grasa y toda la pilosidad, hay que efectivamente meterlas en agua, reblandecerlas, rasparlas. En la receta que les he leído habla de una navaja. Normalmente esto se hacía, bueno, con una navaja o raspador, generalmente también de piedra, puede quitarse toda la pilosidad mayor. Pero para que una piel quede realmente bien, hay luego que pasarla con piedra pómez. Y la piedra pómez no es una pasadita, es una y otra, hasta conseguir que la piel tenga una textura muy delicada, que no tenga esa grasa que le impediría recibir bien la escritura. Luego hay que dejarlas secar, hay que tensarlas, y entonces sí, estaríamos ya en este dibujo que les presento. Aquí tendríamos una piel extendida, con el sentido del espinazo y el sentido de la piel, desde el cuello hasta la cola, y aquí ya la primera fase, una vez tensada, preparada, lista, ya sin pelo, este primer recuadro, que de ahí obtendríamos la pieza que nos va a permitir sacar, si el animal es de un cierto tamaño, 4 folios. Dividan eso entre 4 y tendremos los 4 folios que nos permiten ir acumulando para hacer un manuscrito de 600, de 500, de 200
de 200 folios. Pero claro, no basta solo con esto. Aparte de tener ya la piel convertida en folios, tendremos que pautarla, es decir, disponerla para recibir la escritura. Dependerá si el manuscrito es, como en este caso, en el diagrama que aparece abajo, a 2 columnas o a una sola columna. Tendremos que delimitar unas verticales para que la escritura mantenga siempre un ritmo exacto y también unas líneas rectrices horizontales, porque todos tenemos la experiencia de haber escrito en un folio sin pauta, señal, y cómo la escritura se nos va para abajo o se nos va para arriba. Entonces, esto hay que prepararlo muy bien. Si el manuscrito es un manuscrito de lujo, como es el caso, aquí el pautado que estamos viendo es el de la Biblia Rica de Toledo, exigirá una gran perfección. ¿Para qué? Para que luego todas las páginas den una imagen exacta. Es decir, que uno pase la página y no vea una columna más ancha que otra, unas líneas que sobrepasan por un extremo, unas capitales que están donde no deben de estar. Por eso se colocan generalmente 2 líneas seguidas, lo vemos en el gráfico AA, de D, E, pues para ahí encajar la capital y que no salga de ahí. Y a partir de ahí se va escribiendo el texto en las líneas horizontales que aquí no están trazadas. En época, hasta finales del siglo XI, bueno, todavía en el siglo XII, pero vamos, en esta época alto medieval y hasta este momento, lo más normal esto se hace con un punzón. Es decir, se coge la piel, una vez que se ha doblado, se le han puesto los pinchazos de arriba y trazas la línea con una regla y un punzón. Si lo haces, lo que es lo normal, en un folio sobre otro, trabajo que te ahorras. Porque la huella que dejas en la impresión que haces en este primer folio dejará huella en el segundo. Si quieres ahorrar mucho trabajo y haces 3 o hasta 4 folios, la verdad es que los últimos se verá bastante mal. Y eso te obligaría sobre todo a que la impresión en el primero sea muy fuerte y se te vaya la mano y rajes el pergamino. Hay muchos casos, pero vamos, concretamente un manuscrito hispano, el único que conservamos del siglo finales del siglo VII, principio del VIII, el Oracional de Verona, por el lugar donde se conserva, pues el escriba, el pautador, el que ha preparado el pergamino, se le ha ido la mano y se le ha ido la navaja y el punzón y ha agujereado la piel. Entonces ha cogido un trocito de pergamino, lo ha cosido con mucha y luego encima el copista ha escrito como que aquí no ha pasado nada. Hombre, ha pasado, se ve, está allí. Además, en este caso, como ha escrito encima, se ve que es un fallo, una pequeña chapuza del momento, no posterior. Pero imaginen que aquí, si queremos preparar un manuscrito de 400 folios, pues estamos ante un gran trabajo que exigirá que además se respete la misma pauta para todos los folios, lo cual no siempre sucede, porque muchas veces los folios han sido preparados por gente diferente y ves diferentes tipos de pautado que a veces nos sirven de pista para poder precisar más los orígenes de una obra en concreto. Bien, tenemos ya la piel convertida en folio y preparada para recibir la escritura, pero con esto no hemos terminado, necesitamos las tintas. Y las tintas también, a base de elementos minerales y vegetales, también han de ser de fabricación propia. El tema de las tintas es muy complicado, hay muchas recetas, hay muchas maneras de trabajarlas, pero en rigor exigen una buena preparación en aquel que las hace. Y hay alguna cosa curiosa, esto fue la interdisciplinariedad, es una cosa muy buena, porque lo que uno no sabe te lo puede saber otro. Y en el tema de los manuscritos se han hecho a base de espectrografía RAM, y si hay algún entendido de la materia, perdones mi ignorancia sobre el tema, de los pigmentos de los manuscritos. El rojo se suele sacar del cinabrio. Saben ustedes que del cinabrio viene el mercurio y que el vapor del mercurio es altamente contaminante. Estos químicos, fue en un congreso hace unos años, llegaron a la conclusión de que efectivamente la realización de esas tintas rojas podía provocar daños muy importantes, muy severos
en la salud de aquellos que la hacían, hasta llegar incluso a la locura, la ceguera y, en casos extremos, la muerte. Eso ellos no lo sabían. Los copistas en época medieval se quejan mucho de lo que cuesta hacer un manuscrito, de lo que cuesta escribir, de lo que daña la espalda, quema los ojos, deja las manos agarrotadas, están siempre quejándose y al final piden una oración por su alma y piden también que el que lee aquellos libros que tenga cuidado. Retro tene dígitos, ne literas ledas. Ten cuidado, no metas los dedos para que no borres las letras. Porque lo que ansía llegar el navegante a puerto, ansía el copista al final, a la última página. Para él ha sido un trabajo muchas veces de años. Bueno, lo que ellos no sabían es que también podía producirle graves enfermedades y encima hacían las tintas rojas. Esto hoy lo podemos saber y, pues no sé, aumenta más nuestra admiración por ellos. Pero también, si ya tenemos todo dispuesto, hace falta algo fundamental y es un modelo. Si yo voy a copiar unos Moralia de San Gregorio, o unas homilías sobre Ezequiel, o una Biblia, necesitaré un modelo. Y a veces no lo tengo en casa. Entonces, el préstamo de libros existía en la Edad Media. El de libros que no se devolvían, también. Aquello de libro prestado, libro perdido, ya era realidad. Hay un catálogo de la Biblioteca de Silos del siglo XIII y al final pone una lista de libros entregados, entre ellos al rey Alfonso X el Sabio, y no devueltos. O sea, lo de no devolver libros ha sido siempre una práctica muy, muy habitual. En un libro de Silos, un copista, pues por aquello de que para que no, pues como dice, qui furatus liber iste impatíbulo suspendatur, el que robe este libro que se ha colgado en el patíbulo. O sea, le sirvió de poco porque ese libro fue robado como mínimo a lo largo de su historia 3 veces. Entonces, como digo, hace falta ese modelo, hace falta acudir a un monasterio cercano o lejano. A veces no sabemos los caminos, tenemos un poco la idea de que el mundo medieval es tan autárquico, tan cerrado en sí mismo, que no corresponde exactamente a la realidad. ¿Por qué caminos llegó a San Millán en el siglo X, a San Millán de la Cogolla? Llegó a San Millán un códice de origen renano, un glosario, y fue copiado en San Millán. Bueno, copiado tan escrupulosamente que ese glosario tiene glosas en antiguo alemán y fueron copiadas tal cual en San Millán de la Cogolla. Que, en fin, mucha idea de alemán no creo yo que tuvieran. Pero es que luego en Silos hicieron una copia de ese manuscrito de San Millán y también copiaron las glosas y se quedaron tan anchos. Pero el origen, fíjese usted dónde está. Está en Renania, Baviera, y ha llegado hasta San Millán de la Cogolla en pleno siglo X. O sea que los libros se mueven. Por la misma razón, en Silos hay un himno en honor de San Bartolomé que es de un autor italiano, de Amalfi, en el siglo X, y ha llegado a Silos. Es decir, a veces no sabemos muy bien los caminos, pero la realidad es que en plena Edad Media los libros se movían, la cultura se movía. No digamos nada cuando ya el camino de Santiago empieza a ser una vía de penetración de todo lo europeo en España y, cosa que se olvida con frecuencia, de mucho de lo español en Europa. El camino de Santiago va y viene. Como digo, pues todo este proceso que les he señalado muy por encima es costoso, es laborioso, exige mucho tiempo. Podemos saber, porque tenemos datos suficientes para ello, que un copista puede llevarse, vamos a decir, a folio por día. Si el libro tiene 600, pues ya háganse cargo. Hombre, generalmente estas obras grandes hay siempre dos copistas. A veces pues se cansan y te lo ponen. Hay un copista de Silos en un pasionario que en el margen, como un estudiante así un poco traviesillo, pone «In isto loco requiesci». Es decir, en este sitio descansé. No lo traduzco en castellano porque eso seguro que si lo hubiera dicho en castellano lo hubiera dicho mucho más, de una forma mucho más bruta. Porque seguro que el hombre estaba hasta las narices de estar allí copiando y copiando y copiando. «In isto loco requiesci». Pues en este mundo tan complicado,
pues no es fácil que se hagan lo que llamamos manuscritos de lujos, manuscritos iluminados, que era un poco la espina dorsal de esta charla. Pero los hay, evidentemente los hay. Esos manuscritos, una vez terminados, pueden o no, eso dependerá, ser dotados de encuadernación. A veces tan simples como el que les acaba de enseñar don Manuel Moleiro o este que ven aquí de la Catedral de Gerona. Es muy raro que nos hayan llegado encuadernaciones de época, muy raro. En algunos casos, en manuscritos del culto, pueden ser de una belleza insuperable porque son obras de orfebrería, como las tapas del Evangeliario de Silos o como lo diré, se me ha ido. Está en la Catedral de Tortosa, el misal de Saint-Loup. Pues son obras extraordinarias, pero no es lo habitual. Lo habitual es que sean obras mucho más sencillas. En el caso antes también hablaba don Manuel del Códice de Gerona. Beato de Liébana es una producción, vamos a decir, del ámbito castellano, riojano, entendido por castellano también todo el ámbito de lo que actualmente sería Cantabria o Galicia, Reino de León, en fin. Porque Beato era presumiblemente monje, quizá en el actual Santo Toribio de Liébana, porque son muy pocos los datos con que contamos de su vida, pero la obra adquirió una gran difusión. Es curioso porque la obra de Beato es un comentario al Apocalipsis de San Juan en un momento difícil, en un momento duro para los españoles, los hispanos, los herederos del todo el mundo visigodo y romano, que están a finales del siglo VIII bajo la presión de los árabes que han dejado reducida la España cristiana a un reducto en las montañas. De hecho, un cronista árabe de la época pone en boca de uno de sus caudillos las siguientes palabras y luego lamentando que no fueran verdad. Es decir, dejemos a esos cristianos en medio de las montañas que ya se morirán de hambre y de frío. Les faltó poco para morirse de ambas cosas. En ese ambiente, Beato decide escribir una obra para animar, para exhortar. Él no habla directamente, no habla de los musulmanes, pero es una obra que intenta. El Apocalipsis es un libro que puede considerarse terrorífico, pero su mensaje fundamental es un mensaje de esperanza. A pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas, Cristo vence. Ese Cristo que aparece siempre al principio de este comentario, sentado en su sedes majestatis, sentado con todo poder y gloria, esa cruz de la victoria, con el alfa y el omega, que nos dice el Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Es decir, es un mensaje de esperanza. Beato lo hace reaprovechando comentarios al Apocalipsis de autores anteriores, entre ellos el que más, uno de un autor africano, de Ticonio. Es decir, él no pone nada de su cosecha. Él coge de aquí, de allá, un poquito de Apringio, un poquito de Ticonio, un poquito de Jerónimo, un poquito de Gregorio, y hace una cosa, perdonen la expresión, absolutamente infumable. O sea, el texto del comentario se te cae de las manos. Y don Eugenio Romero Pose pues tuvo la paciencia de hacer, después de la edición de Sanders, de hacer una edición crítica muy depurada, que hay que tener mucha paciencia, porque, como digo, el texto, primero en un latín difícil, pero luego hay ahora una traducción en castellano y es que se te cae de las manos. Pero tuvo éxito, porque en ese momento llenaba un vacío, y en un primer momento Beato, al parecer, no lo pensó que tuviera imágenes, pero enseguida, en vida de él, ya se empezaron a hacer copias con imágenes. Es decir, es un libro ilustrado, y muy ilustrado. Por lo tanto, exige una gran capacidad técnica y artística del centro que acomete un beato. Y un beato va dando lugar a otro, hay unas diferentes familias, y unas imágenes copiadas de uno. Entonces, la verdad es que se parecen, entre sí se parecen bastantes. Luego dependerá de la calidad artística de la persona que lo hace, hablando del mundo de la escritura visigótica. Luego ya cuando venga el mundo gótico, que se hacen algunos, no muchos, pero algunos beatos, variará un poco. Este de Gerona es una obra del siglo X, es leonesa, pero tiene la particularidad de ser de una mujer que se llamaba En.
O sea, E-N. O sea, el nombre no puede ser más breve. En. Y con unos colores muy planos, no le pone apenas fondo, pero imaginen lo que supone, por decirlo de alguna manera, el despilfarro, entre comillas, dedicar una página entera a una iluminación cuando el pergamino, la materia básica, es tan costosa. Y los pigmentos también. Entonces, es un trabajo que podíamos considerar de alguna manera de lujo. Yo creo que llega un momento en que los beatos pasan a ser eso, un códice de lujo que una biblioteca preciada pues, debe de tener, sobre todo a finales del siglo XI, cuando serán los mejores, como es el Beato de Santo Domingo de Silos. Y esto no es barrer para casa, sino que es una pura y cruda realidad. La imagen del Beato del Mapamundi ha sido muy extendida, muy famosa. Como ven, de geografía no tienen en absoluto ninguna idea, pero es la idea más teológica que geográfica que tienen del mundo, donde van colocando las ciudades en las que los apóstoles van anunciando el Evangelio. Y muy tardíamente aparecerá también Santiago como uno de los lugares de predicación de los apóstoles. Mira, ahí lo tienen, Santi Jacobi Apostoli. Cuando yo digo tardíamente es que, claro, si uno está con códices del siglo V, VI y de pronto se pasa al X, pues decir, esto es tardío, ¿no? No es tan tardío, pero fíjese que aquí tienen Santi Jacobi Apostoli y lo que tienen, Galicia, Asturias, y detrás tienen Aquitania y Tolosa. O sea, que no es un plano, ¿eh? Con esto se pierden. El beato llamado de Fernando y Sancha, por ser los propietarios de él, es una obra ya absolutamente de lujo, porque estamos ante una obra para los reyes. Y esto se nota, desde su primera página se nota. El folio que tienen a nuestra izquierda no es, como podría parecer, un folio baladí, que está ahí por más. Es decir, nunca un manuscrito de esta época empezará directamente por el recto, llamamos folio recto, y el verso, a vuelta, nunca empezará por el recto, porque tendrá muchas probabilidades de estropearse. Entonces siempre se colocará a modo de guarda, o bien se empieza en el verso, o bien aquí, o bien se le coloca un folio de pergamino por delante que sirva de guarda, pero nunca encontrarán el título de la obra o en un primer folio. Como digo, este es un beato del siglo XI para los reyes, se conserva en la Biblioteca Nacional y es de una gran belleza. El mundo de los beatos ha creado en España una colección única de manuscritos de lujo con una decoración realmente sorprendente. Bueno, ¿qué les voy a decir yo de este? O sea, ¿que es el mejor? Pues sí, eso sin duda alguna. Y creo que los he visto todos, si no directamente, a través de facsímiles o de fotografías. La encuadernación es completamente moderna, es del siglo XIX, de su último ladrón, José Bonaparte. José Bonaparte, que lo robó de la biblioteca del Palacio Real, aquí en Madrid, y se lo llevó, y luego, siendo ya conde de Survillé, lo vendió a la British Library, donde hoy se conserva. No me digan que no es el mejor. Y eso que la foto, pues bueno, no sé cómo. Yo desde aquí es que la veo un poco sesgada. No sé si tiene la foto es buena, pero no sé si la reproducción aquí tiene calidad. Este ya es de finales del siglo XI, principios del XII. En una visigótica que ya va dando, por decirlo así, sus últimas bocanadas ante la nueva escritura carolina, y en una iluminación soberbia, y estoy convencido que fue un códice creado simplemente para eso, para tener un códice de lujo en el monasterio, es decir, tener un beato como el que tiene lo máximo en una biblioteca. Es un códice que está impoluto, no tiene huellas de uso, se conserva prácticamente como el primer día. Aquí ya estamos en otro mundo diferente, pero pensemos que los siglos XII y XIII suponen un cambio radical. Bueno, radical no, porque pocas cosas hay radicales en la vida, pero un cambio revolucionario respecto a lo anterior. Es decir, Europa vive en una época de una
prosperidad económica, bueno, como siempre relativa, los ricos son más ricos, los pobres siguen siendo pobres, pero en el ámbito de la sociedad podemos decir que hay un nivel medio de vida mejor. La demografía aumenta, en fin, se dan una serie de condicionamientos para que se pueda dedicar también mayor esfuerzo a la cultura, al saber. Es la época en la que van a surgir las grandes universidades. La creación de la universidad y de alguna, y perdonen la expresión, tómenmela en su justa medida, la democratización, con muchas comillas, de la cultura. Es decir, la cultura, bueno, a través de la universidad se puede acceder a ella a un ámbito mayor de personas que anteriormente que estaba reducida prácticamente a escuelas catedralicias o monásticas. Eso, para el tema de los libros, supondrá que hay una gran demanda que pues, tiene que solucionarse con una oferta, y se inventarán, en primer lugar, escrituras donde el sistema abreviativo sea muy homogéneo, pero muy grande. Es decir, que se puedan abreviar prácticamente todas las palabras. ¿Para qué? Para ahorrar espacio. Entonces, el sistema abreviativo de esta época viene de anterior, pero es muy desarrollado. Y a veces uno coge una obra de esta época y es una auténtica tortura, porque es que es abreviatura tras abreviatura tras abreviatura, con lo cual logramos reducir mucho el espacio. Si encima hacemos una letra más bien pequeñita, y cuando digo pequeñita estoy pensando en un sermonario del siglo XIII que la caja de letras son 3 milímetros. 3 milímetros, una escritura perfecta, preciosa. Todo eso lleno de abreviaturas, comprenderán que este sermonario siga inédito. Porque es que hace falta mucho valor para meterle mano. O sea, yo le metí mano a la Biblia rica de Toledo, porque, en fin, don Manuel Moleiro es gallego y insiste, y el hombre me insistió mucho y tardé año y medio, y con la colaboración de alguna persona que veo en esta sala que me ayudó a lo que supuso el esfuerzo de transcribirse todo aquello en una letra bastante más grande. O sea, en este mundo hace falta abaratar la escritura. Se inventará de alguna forma la entrega por fascículos, la pecia, el hacer de alguna forma los apuntes, los textos básicos, y de ir alquilando por cuadernillos para que se vayan copiando. Y se llegará a extremos de una escritura absolutamente ininteligible. O sea, cojan ustedes un original de Santo Tomás de Aquino, se conserva hay alguno en la Biblioteca Vaticana, y es absolutamente ininteligible. O sea, aquello es una escritura dificilísima, es de lo más difícil que se puede uno imaginar. ¿Por qué? Porque ya se va cursivizando mucho, se va haciendo muy rápida, se va comprimiendo con esta idea de abaratar. Pero al mismo tiempo, en este mundo, vamos a decir, económicamente mejor, pues surge también los grandes códices de lujo. Y códices que aquí ya estamos hablando de una belleza, por así decir, el lujo buscado por el lujo. Es decir, esto es la tapicería de cuero del coche, ¿no? Es decir, es que da igual, ¿no? Pero es tapicería de cuero, auténtica. Pues aquí es este lujo de un manuscrito que no es como a veces se ha dicho, la Biblia pauperum y tal, la Biblia es en imágenes para los que no entienden. Bueno, si estos libros estaban en las capillas reales, en las bibliotecas reales. Estos libros no son para el pueblo. Evidentemente son una historia, aquí tenemos una historia de la creación, a través de unas imágenes bellísimas, donde se utiliza ya mucho el fondo de oro, lo cual exigirá... El fondo de oro ya se conocía y ya se utilizaba en algunos códices, como el Codex Aureus del Escorial, para libros de culto, pero aquí ya llega a ser un objeto suntuario, lo cual supone una dificultad añadida, porque piensen que una dificultad y un coste, porque el oro no se da después de pintar, se da antes. Se coge toda la página y se dora entera, y luego se pintará encima, y así quedará el oro como el fondo. Esto supone un gasto y un trabajo muy importante. Pues en esta época tenemos ese tipo de códices, como este Salterio glosado anglo-catalán, que también, aunque sea, bueno, su parte inglesa es de alrededor del año 1200, su parte catalana es hacia 1340, le demuestra cómo los manuscritos viajan,
cómo un manuscrito que ha sido empezado en Inglaterra llega a Cataluña y llega incompleto. Faltan algunas imágenes y se colocan, del círculo además de Ferrer Bassa, de uno de los grandes pintores de la época. Se completa porque se ve como un objeto suntuario, como un objeto importante que hay que conservar. Esta es una imagen de su parte inglesa. Fíjense la escritura, que a un primer golpe de vista hasta uno dudaría si es impresa, por lo bien hecha que está, lo bien organizada. Y esta sería un poco su parte catalana. No sé, yo creo que a un primer golpe de vista se distingue que esa imagen es muy diferente de este otro tipo, donde también el oro abunda bastante. La Biblia de San Luis yo siempre la he definido como el manuscrito más rico de todo el mundo occidental. Sí. Hay manuscritos persas bellísimos, bellísimos, muy bien decorados, algunos manuscritos árabes impresionantes. Y bueno, yo he dicho mundo occidental no me gusta ser muy exagerado, pero bueno, digamos, es el manuscrito más rico del mundo. O sea, yo no he visto cosa igual. Es un manuscrito realizado para un rey, para Luis IX de Francia, y realizado posiblemente por encargo de su madre, Blanca de Castilla, con una riqueza impresionante, hasta el punto de que cada uno de sus folios ha sido escrito solo por una de sus caras, porque el oro y la pintura se transparentan. Entonces, para evitar que se calque una imagen sobre otra, va folio por folio, en 3 volúmenes. Al final, vamos a decir, el director de la obra ha querido representarse junto con el copista. Ven que lleva un pequeño cuchillo en su mano, lleva también su cálamo y está escribiendo. Si luego, no sé, ven que tiene sobre el pupitre y tiene unos circulitos en el folio que está escribiendo, porque toda la Biblia va a base de medallones. Es decir, es un comentario, es una selección de textos bíblicos, no es la Biblia completa, y va, le señalo, texto bíblico, comentario, texto bíblico, comentario, texto bíblico, comentario, texto bíblico, comentario. Texto bíblico, imagen del texto bíblico. Comentario, comentario alegórico del texto bíblico. Y así. Así todos sus folios en 3 volúmenes. Es una obra absolutamente impresionante. Si alguna vez han estado en la Sainte-Chapelle de París, y si no han estado se lo aconsejo, es una obra hecha por los mismos años, es la Sainte-Chapelle pasada al manuscrito o el manuscrito a la Sainte-Chapelle, a los vidrieres de la Sainte-Chapelle, que era el palacio de los reyes de Francia en este momento. En fin, por circunstancias muy diversas llegó a la Catedral de Toledo, donde hoy se conserva. Con la aparición de la imprenta, ya hacia 1450, uno piensa que el mundo del manuscrito quedará totalmente postergado. No es así, y sobre todo hablando del manuscrito de lujo. El libro de lujo durante mucho tiempo seguirá siendo manuscrito. Hay un aprecio ya por aquello que se hace a mano frente a lo que se hace a máquina. De la misma manera que Don Quijote siempre apreciará más el valor del caballero que combate con la espada de no de aquel que combate con un arcabuz que ni siquiera tiene que acercarse al enemigo. Pues un libro manuscrito ya de por sí pasa a ser un objeto más suntuario que un libro impreso. Aunque hay libros impresos que se decoran a la manera de los manuscritos y es muy difícil a un primer golpe de vista darse cuenta si está uno ante un libro manuscrito o impreso, porque la imprenta en un primer momento lo que hace es imitar el libro manuscrito. El Breviario de Isabel la Católica, como antes ha dicho don Manuel, es un libro absolutamente soberbio y es un libro, pues miren ustedes, que yo creo que la reina rezaría muy poco con él, porque es que todas sus páginas van orladas de esta forma. Y es que te da pánico el meter ahí los dedos y pensar que puedes manchar, que puedes estropear. Entonces es un libro que queda eso como un objeto de lujo que apenas se utiliza. Se ven, pues, lógicamente,
en este libro la propaganda, por así decirlo, también tiene su importancia. Y el comitente o el donatario, la persona que va a recibir ese libro, pues le agradará ver sus armas colocadas en el libro, que es como en ex libris de su propiedad. Ese libro ha sido hecho para mí. Si este libro hubiera pasado por otras manos, lo más fácil es que ese escudo hubiera sido borrado y se hubiera colocado, porque eso tenemos pruebas de ello en otros ejemplares, se hubiera colocado el de sus nuevos propietarios. El libro del golf, por ejemplo, de Simón Benín, ya de 1510, en Brujas, una zona donde se hacen manuscritos absolutamente soberbios, estamos ante lo mismo. Ante un manuscrito, se llama del golf porque hay unos señores por ahí abajo, lo verán, jugando a algo parecido al golf. Pero en fin, con palos y pelotas, pues oiga, golf. Y es lo mismo, estamos ante un objeto suntuario, es un libro de horas, por lo tanto, un libro de devoción personal de algún señor que puede permitirse este capricho. Como digo, son ya libros que se convierten en algo muy especial. Otra cosa serán determinados formatos. Los grandes cantorales que ustedes ven en nuestras catedrales, el libro es un formato así para cantar la escola desde el centro del coro con un solo libro. Hay algún ejemplar impreso, hay algún ejemplar impreso, pero es muy raro. Claro, exige unos tórculos impresionantes. Entonces se suelen hacer a mano hasta el siglo XVIII y hasta el siglo XIX, hasta el final del Antiguo Régimen. Entonces son libros que se suelen hacer a mano. A veces un evangeliario, un libro muy especial puede realizarse a mano. El año 1980, las monjas de la Natividad de aquí de Madrid hicieron a mano una regla de San Benito preciosamente decorada, escrita a mano. Evidentemente estamos ya en el mundo de, por decirlo así, del capricho, es decir, bueno, para conmemorar una efeméride tan especial como el 1500 aniversario del nacimiento de San Benito, pues hacemos una edición especial de lujo de la regla para el uso del monasterio. Y bueno, pues si quieren, a título anecdótico, pero ya que estamos yo digo que yo aquí aplico la extraterritorialidad. Entonces, estamos en Galicia, pues, y Galicia no es Santiago de Compostela, pero Santiago de Compostela de alguna manera lo representa. En el año 1934, el Ayuntamiento de Santiago declaró hijo adoptivo de Santiago a don Alejandro Lerroux, político sobradamente conocido del Partido Radical. Por no sé qué avatares de la historia reciente, porque no lo sé, no tengo ni la más mínima pista y lo he intentado, en Silos se conserva el original que se le entregó a don Alejandro Lerroux de esta declaración de hijo adoptivo. Y está hecha en pergamino, escrita a mano, preciosa, y firmada por el alcalde de su momento, pero todo está hecho perfectamente a mano y en pergamino, con la misma técnica que se pudieron hacer estos libros en el siglo XX, que se ha convertido en un objeto absolutamente muy puntual. Y como digo, no me pregunten porque don Alejandro Lerroux ni su familia jamás tuvieron relaciones con Silos, pero en Silos está. Y hay un testimonio de cómo a veces quedan de la misma forma que en el Palacio de las Cortes tenemos una edición hecha, un ejemplar a mano de la Constitución Española de 1978. Bueno, pues son cosas, como digo, ya muy puntuales. Yo quisiera que este recorrido les hubiera servido para ilustrarles algo y para que, en fin, no me tengan en tanta estima como me han puesto don Alfonso y don Manuel, pero que por lo menos les haya intentado enamorarse un poco más de este mundo maravilloso de los libros, que eso sí, demuestro que mi ignorancia es mayor que mi sabiduría, y esto no es falsa modestia, pero es un mundo que me apasiona y me apasionará siempre. Muchas gracias. Realmente, padre Vivancos, usted cumplió aquello que el gran poeta Ovidio recomendaba a los hermanos Pisón, lo que se llama la carta a los Pisones, que era una norma de retórica y poética, y le decía en un hexámetro magnífico, y aquí lo puede citar en latín, lectore monendo
pariterque delectando, enseñando al lector al mismo tiempo que se le deleita o que se le divierte. Yo creo que el padre Vivancos nos ha enseñado mucho, además de una manera divertida. Realmente ha sido una conferencia, una intervención, una charla, realmente de la que hemos aprendido mucho. Y ahora a Manuel Moleiro, el editor, le doy las gracias realmente porque nosotros tengamos el privilegio de tener, por ejemplo, la Biblia de San Luis en nuestras manos, un privilegio que era de reyes y ahora lo tenemos también los plebeyos, los que tenemos la tentación cultural. Y para ahora, Moleiro, y para brindar por su éxito, pues nos ofrece una copa que ahora tomaré. Espero que sea también haya algún vino gallego, por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias por venir.